Lea la siguiente situación y responda las preguntas 12, 13 y 14. Los estudiantes de sexto grado están leyendo textos narrativos. A continuación, se presenta uno de estos textos. Un zoológico de Londres mostraba las fieras al público a cambio de dinero. Por las noches, acudían al lugar algunos perros que hurgaban por comida entre los restos que dejaban los visitantes. Una mañana, mientras los guardias del zoológico hacían pasar a la gente, un perrito que buscaba alimento ingresó por accidente a la jaula del león. Cuando el perrito se percató del lugar en el que estaba, se trasladó, turbado, hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Al cabo de unos minutos, el perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. El león lo tocó ligeramente con la garra, lo examinó, moviendo su enorme cabeza, y se alejó de él sin hacerle el menor daño. Al llegar la noche, el león se echó en el suelo para dormir y el perro se acomodó a su lado, colocando su cabeza sobre la pata de la gran fiera. Así, durante un año, los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. Al cabo de un año, el perro enfermó y murió. El león olfateaba al perrito, lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, no quiso comer, se puso triste, se enfureció, empezó a rugir y a tirarse contra los barrotes de la jaula, como si quisiera destrozarla. Los guardianes del zoológico no podían controlarlo. Luego, cansado, el león se echó al lado del perrito y permaneció herido y quieto, sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. Uno de los guardianes creyó que el león olvidaría al perrito si metía a otro en la jaula. Así lo hizo, pero, ante su asombro, vio cómo el león expulsó al animal de su jaula con un ensordecedor rugido. Luego, se echó nuevamente, abrazando al perrito, y permaneció así durante 5 días. Pregunta 12. El docente busca promover que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? A. ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? B. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? C. ¿Por qué el león no quería que nadie se lleve al perrito? Respuesta correcta. C. ¿Por qué el león no quería que nadie se lleve al perrito? Pregunta 13. El docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el cuento. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para conseguir su propósito? A. Preguntarles si antes habían escuchado la palabra, turbado. Luego, solicitar que den hipótesis sobre el sentido que tiene dicha palabra en el contexto en que aparece. B. Solicitar que opinen sobre la reacción del león ante la muerte del perrito. Luego, pedir que expliquen qué indicios del texto creen que ayudan a determinar las emociones de dicho personaje. C. Entregarles cartulinas en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Luego, pedir que salgan a la pizarra para que los ordenen, cronológicamente, basándose en el contenido del texto. Respuesta correcta. C. Entregarles cartulinas en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Luego, pedir que salgan a la pizarra para que los ordenen, cronológicamente, basándose en el contenido del texto. Algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído. Esta es la intervención de una estudiante. Carmen, parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos. ¿Cómo un león no va a atacar a un perrito? Por más que sea un cuento, me hizo ver a los leones de una forma distinta. Pregunta 14. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de la estudiante? A. Recuperar información explícita del texto. B. Reflexionar sobre el contenido del texto. C. Inferir el significado del texto. Respuesta correcta. B. Reflexionar sobre el contenido del texto. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 15,
16, 17 y 18. Los estudiantes de sexto grado están escribiendo textos expositivos en los que explicarán la importancia de preservar la flora y la fauna de su localidad. Estos textos se publicarán en el periódico mural de la institución educativa. El docente ha presentado un papelógrafo con los pasos que los estudiantes deben considerar para el proceso de producción de sus textos. En el papelógrafo, se han incluido los siguientes 3 pasos. 1. Elegimos el formato de texto adecuado según nuestro propósito. 2. Consideramos a nuestros destinatarios al momento de elegir un registro. 3. Desarrollamos nuestras ideas de acuerdo con nuestros esquemas de escritura. Pregunta 15. ¿Cuál de estos pasos no corresponde al proceso de planificación? A. El 1. B. El 2. C. El 3. Respuesta correcta. C. El 3. El docente ha elaborado una lista de preguntas para que los estudiantes autoevalúen sus producciones escritas. Esta lista contiene las siguientes 3 preguntas. 1. ¿Has empleado un léxico variado a lo largo de tu texto? 2. ¿Has evitado que se presenten contradicciones en tu texto? 3. ¿Has empleado conectores que faciliten la lectura de tu texto? Pregunta 16. ¿Cuál de estas preguntas se centra en la revisión de los aspectos de coherencia de los textos? A. La 1. B. La 2. C. La 3. Respuesta correcta. B. La 2. Un estudiante ha culminado la primera versión de su escrito, que se muestra a continuación. La mantarraya. La mantarraya está en peligro y la pescan mucho. Estos animales demoran en tener crías. No pueden tener crías rápido y están en peligro por la pesca. Bueno, yo no he visto mantarrayas aún. Solo sé de esos peces por fotos y videos. Mi tío es pescador. Él sí ha visto mantarrayas. Cuando yo era chibolito me llevaba con él al puerto. Una vez acompañé a pescar a mi tío. Esa vez fuimos un poquito piñas porque se malogró el motor del bote. Estábamos 3 con el ayudante de mi tío. Él estaba preocupado porque pensaba que no iba a poder pescar nada ese día. Lo gracioso es que mientras esperábamos que nos ayude otro bote justo pasaron varios peces y mi tío pudo pescar varios. Él se puso bien contento y cuando nos ayudaron hasta regaló varios peces a los del otro bote. Al final ese día salió excelente. Pregunta 17. El docente nota que hay varios aspectos del texto que se deben mejorar. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. La omisión de comas a lo largo del texto. B. El empleo de expresiones informales. C. El desvío del propósito comunicativo. Respuesta correcta. C. El desvío del propósito comunicativo. Pregunta 18. ¿Cuál de los siguientes problemas de coherencia se presenta en el primer párrafo del texto? A. Repetición innecesaria de ideas. B. Ausencia de unidad temática. C. Vacío de información. Respuesta correcta. A. Repetición innecesaria de ideas. Dado que los estudiantes van a participar en la yunza de la comunidad, el docente desea planificar una actividad para que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad a partir del reconocimiento de las prácticas culturales de su comunidad. Pregunta 19. Tomando en cuenta el propósito del docente, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? A. Solicitar a los estudiantes que elaboren una guía de observación que permita recoger información sobre la festividad de la yunza. Luego, pedirles que apliquen la guía en la yunza de su comunidad. Finalmente, solicitar a los estudiantes que compartan, en plenaria, la descripción de lo observado. B. Solicitar a los estudiantes que indaguen sobre la historia de la festividad de la yunza en el Perú.
Luego, pedirles que pregunten a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta. Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen si la Yunza es una fiesta importante para ellos y por qué. C. Solicitar a los estudiantes que investiguen el origen de la festividad de la Yunza en el Perú. Luego, pedirles que comparen cómo se realiza la Yunza en diferentes regiones del país. Finalmente, solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son los elementos más característicos de la Yunza en cada región. Respuesta correcta. B. Solicitar a los estudiantes que indaguen sobre la historia de la festividad de la Yunza en el Perú. Luego, pedirles que pregunten a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta. Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen si la Yunza es una fiesta importante para ellos y por qué. En una institución educativa ubicada en la región Costa, durante una actividad de intercambio de loncheras, una docente de segundo grado presencia el siguiente diálogo entre sus estudiantes. Pepe, yo traje chuño. ¿Quién quiere que le invite? Hilda, ¿qué es eso? Es una fruta. Es una verdura. Ana, está quemado. ¿Por qué su cáscara es tan oscura? Pepe, ¿cómo no van a saber qué es el chuño? Yo nací en Puno y en mi pueblo colocamos las papas afuera para que la helada las congele, luego, se les quita el hielo, se les pisa, se les seca y ya está el chuño. Pregunta 20. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más adecuada para promover el diálogo intercultural entre sus estudiantes? A. Pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño, luego, solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias, finalmente, proponerles que averigüen las recetas a base de papa usadas por sus familias y que las intercambien con sus compañeros. B. Indicar a los estudiantes que expliquen por qué creen que la papa es tan consumida en nuestro país, luego, pedirles que nombren los platos que prefieren y que usen como ingrediente la papa, finalmente, solicitarles que elaboren un afiche sobre el origen y la preparación del plato que nombraron. C. Solicitar a Pepe que comente en qué platos se consume el chuño, luego, mostrar a los estudiantes que la técnica del chuño es una forma de conservación de alimentos que existe desde la época prehispánica, finalmente, explicarles por qué es necesario valorarla. Respuesta correcta. A. Pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño, luego, solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias, finalmente, proponerles que averigüen las recetas a base de papa usadas por sus familias y que las intercambien con sus compañeros. Una docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia. Para ello, les pide que conformen grupos. Una vez agrupados, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan. Después de que cada grupo ha representado su escena, la docente les pide que expliquen por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia. Pregunta 21. ¿Por qué esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? A. Porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al tema. B. Porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales, y que las expliciten. C. Porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes y promueve su participación. Respuesta correcta. B. Porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales, y que las expliciten. El docente pidió a sus estudiantes que dibujen a su animal favorito. Enrique, un estudiante de primer grado, decidió dibujar un león. Él se esforzaba para que su león salga lo mejor posible, pero, como no quedaba como quería, lo borró varias veces. De tanto borrar, la hoja quedó manchada, y, al ver esto,
Enrique se molestó y la rompió. Todos sus compañeros lo miraron sorprendidos. Ante lo sucedido, el docente se propone ayudar a Enrique a que desarrolle la autorregulación de sus emociones. Pregunta 22. Después de que Enrique se ha calmado, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para su propósito? A. Pedirle que reflexione preguntándole qué generó que se molestara tanto. Luego, explicarle que un dibujo no es tan importante como para que se moleste. Finalmente, motivarlo para que se proponga no volver a molestarse ante una situación similar. B. Pedirle que se disculpe con sus compañeros por su comportamiento. Luego, explicarle por qué no es correcto molestarse. Finalmente, entregarle otra hoja para que vuelva a hacer su dibujo indicándole que no es necesario que su dibujo salga perfecto. C. Pedirle que trate de explicar qué sintió antes y después de romper la hoja. Luego, pedirle que indique qué otras acciones podría haber realizado en lugar de romper la hoja. Finalmente, orientarlo a que identifique cuáles de estas acciones no lo afectan a él ni a los demás. Respuesta correcta. C. Pedirle que trate de explicar qué sintió antes y después de romper la hoja. Luego, pedirle que indique qué otras acciones podría haber realizado en lugar de romper la hoja. Finalmente, orientarlo a que identifique cuáles de estas acciones no lo afectan a él ni a los demás. Al finalizar un trabajo en equipo, Bruno, un estudiante, le dice a su compañero Manuel, ¿no hemos terminado el trabajo porque hablas mucho? ¿Por qué mejor no te callas? Manuel le responde en voz alta, ¿a ti quién te ha dicho que eres el líder del equipo? ¿Eres un mandón? Los estudiantes están por seguir la discusión cuando la docente interviene y les pide que se acerquen a su escritorio mientras sus compañeros salen al recreo. Pregunta 23. Si la docente desea que Bruno y Manuel desarrollen habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para iniciar este proceso? A. Solicitar a los estudiantes que respiren hondo, que expresen los hechos y cómo se han sentido durante la situación descrita. Luego, pedirle a cada uno que trate de explicar cómo se sentiría si fuera su compañero y por qué cree que éste actuó de esa manera. B. Indicar a los estudiantes que su acción va en contra del clima de convivencia que se promueve en el aula. Luego, explicarles que existen emociones negativas a las que no se debe hacer caso porque, tal como les pasó a ellos, pueden causar discusiones y peleas. C. Pedir a cada uno de los estudiantes que describa lo sucedido e indique qué acciones del compañero lo han molestado. Luego, solicitarles que no le den tanta importancia a la riña de hoy y que tomen en cuenta que su amistad es más importante. Respuesta correcta. A. Solicitar a los estudiantes que respiren hondo, que expresen los hechos y cómo se han sentido durante la situación descrita. Luego, pedirle a cada uno que trate de explicar cómo se sentiría si fuera su compañero y por qué cree que éste actuó de esa manera. Una docente ha presentado a sus estudiantes de sexto grado el siguiente dilema moral. José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario del salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. Pregunta 24. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para que sus estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto en el dilema moral planteado? A. Asignar al azar a cada equipo de estudiantes uno de los cursos de acción posibles para José. Luego, pedir a cada equipo que elabore argumentos que justifiquen que José se comporte según el curso de acción asignado al equipo. Por último, solicitar a cada equipo que exponga sus argumentos. B. Pedir a cada equipo de estudiantes que elija uno de los posibles cursos de acción para José. Luego, solicitar a cada equipo que explique, desde su perspectiva, qué valor es más importante para la vida,
la amistad o la veracidad. Por último, pedir a cada equipo que elabore un texto argumentativo al respecto. C. Solicitar a cada equipo de estudiantes que elabore un listado de razones por las cuales la veracidad y el respeto son los valores más importantes en la situación de José. Luego, solicitar a cada equipo que elabore un texto en el que se intente convencer a José de que diga la verdad. Por último, pedir a cada equipo que exponga sus textos. Respuesta correcta. A. Asignar al azar a cada equipo de estudiantes uno de los cursos de acción posibles para José. Luego, pedir a cada equipo que elabore argumentos que justifiquen que José se comporte según el curso de acción asignado al equipo. Por último, solicitar a cada equipo que exponga sus argumentos. El propósito de un docente del ciclo cuarto es que los estudiantes interpreten fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía de un cántaro moche. Pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? A. El docente pide a los estudiantes que describan el estilo de la cerámica moche y el uso que probablemente le dieron los moches a este cántaro. Luego, les solicita que seleccionen un objeto actual que se use de forma similar. Por último, les indica que comenten las diferencias entre ambos objetos. B. El docente pide a los estudiantes que describan al personaje representado y los elementos que lo acompañan. Luego, les solicita que describan la acción realizada por el personaje. Por último, les pide que comenten cuál es el valor de este cántaro para conocer las actividades que realizaban los moches. C. El docente pide a los estudiantes que describan la forma del cántaro. Luego, les solicita que indaguen acerca de los materiales y los colores que se han empleado en dicho ceramio. Por último, los orienta para que elaboren su propio ceramio considerando las características de la cerámica moche. Respuesta correcta. B. El docente pide a los estudiantes que describan al personaje representado y los elementos que lo acompañan. Luego, les solicita que describan la acción realizada por el personaje. Por último, les pide que comenten cuál es el valor de este cántaro para conocer las actividades que realizaban los moches. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presentó a los estudiantes un conjunto de imágenes representativas del patrimonio cultural de la cultura Paracas. Algunos estudiantes se mostraron interesados en las tradiciones funerarias Paracas. Por ello, la docente les preguntó lo siguiente. ¿Cómo enterramos hoy en día a nuestros muertos? Los Paracas enterraban a sus muertos como se hace actualmente. ¿Qué diferencias se encuentran entre sus costumbres funerarias y las nuestras? Pregunta 26. Si el propósito de la docente es favorecer la comprensión del tiempo histórico, ¿cuál de los siguientes desempeños se busca promover a partir de las preguntas planteadas? A. La descripción de cambios y permanencias de un fenómeno histórico. B. El reconocimiento de diferentes dimensiones de un proceso histórico. C. La identificación de los ritmos de cambio en la historia. Respuesta correcta. A. La descripción de cambios y permanencias de un fenómeno histórico. Un grupo de estudiantes del ciclo cuarto ha elaborado el siguiente organizador gráfico. Conquista del Tahuantinsuyo. Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Apoyo de algunos grupos indígenas a los españoles. Superioridad militar de los españoles. Disminución de la población indígena. Difusión de la religión cristiana. Pregunta 27. ¿Cuál de los siguientes desempeños vinculados a la construcción de interpretaciones históricas evidencia principalmente el trabajo elaborado por este grupo de estudiantes? A. La distinción entre causas estructurales y coyunturales de un proceso histórico. B. El reconocimiento de cambios y continuidades de un proceso histórico. C. La identificación de la multicausalidad de un proceso histórico.
Respuesta correcta. C. La identificación de la multicausalidad de un proceso histórico. Un docente desea realizar una actividad en la que los estudiantes ubiquen su vivienda, su institución educativa y los parques de su localidad en una representación plana. Pregunta 28. ¿Cuál de las siguientes fuentes es adecuada para la realización de la actividad prevista? A. Una carta topográfica. B. Un plano catastral. C. Un mapa físico. Respuesta correcta. B. Un plano catastral.